Muy buenos días a todas y a todos. Les agradecemos primero su paciencia y su presencia en este seminario Comunicación con Igualdad, organizado por la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y ONU Mujeres en Chile, como cierre del mes de la mujer. Soy Antonia Laborde y me es muy grato saludar a las autoridades presentes, a nombre de Amber Ward, de ONU Mujeres en Chile y del Círculo de Periodistas de Santiago, nuestro anfitrión hoy día. Con especial atención saludamos a la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, a la Subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, a la Jefa de Oficina ONU Mujeres en Chile, Gabriela Rosero, a la Presidenta de la Asociación Mundial de Periodistas y Escritoras, Ela Simeone, a la Presidenta Nacional del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda, a la Presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, Ana María Olivares, a la Presidenta del Círculo de Periodistas de Santiago, Purísima Gaume, y a las coordinadoras de la Red de Periodistas Feministas, Fabiola Gutiérrez y Gabriela Lucero. Un aplauso. También saludamos con mucho afecto a nuestras colegas periodistas, socias y socios del Círculo de Periodistas y a todo el público que hoy nos acompaña en este histórico espacio como lo es el Teatro Camilo Enríquez. Para dar inicio a este seminario, dejo con ustedes a Gabriela Rosero, jefa de ONU Mujeres en Chile, quien nos dará la bienvenida. Muy buenos días, casi tardes ya. Quisiera, en primer lugar, como ONU Mujeres, comentar que es un placer para nosotras poder estar hoy presentes aquí. Este primer seminario de Comunicar con Igualdad es otro paso en el camino de fortalecer el compromiso con un periodismo aliado, un actor indispensable para construir estereotipos, avanzar y consolidar una vida sin discriminación y violencia hacia las mujeres y niñas. Quiero comenzar agradeciendo evidentemente a todos y todas las comunicadoras presentes, comunicadores, periodistas y medios presentes en este seminario. Quiero agradecer también y muy en especial a la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras que impulsaron este seminario. Quiero también saludar muy especialmente con quienes vamos a compartir la apertura, con Elia, de aquella reunión de hace unos meses atrás en que soñábamos con esto. Gracias, Elia, por hacerlo posible. Y evidentemente a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, institución con la que hace meses atrás también firmamos un convenio y venimos apoyando. Gracias por estar presente hoy. Quiero también agradecer la presencia de mi colega Nidia Pesante, representante de ONU Mujeres en Bolivia, una mujer formada también en estas temáticas desde ya hace mucho tiempo, quien nos va a compartir hoy una conferencia sobre sus experiencias y conocimientos. Agradecer a Carolina, Paula y a la moderadora Natalie, todas periodistas de destacada trayectoria. Gracias desde ya por compartir sus perspectivas y experiencias para dar más contundencia a este espacio, con el fin de describir la importancia de promover un enfoque igualitario justo en la forma en que se comunica. Es fundamental contar con ustedes para este cambio social que necesitamos, una sociedad más igualitaria que derribe estereotipos, que abogue por más libertades y derechos para todas las mujeres y niñas en clave de igualdad. Estoy convencida de que el ejercicio periodístico puede construir estereotipos de género, mostrar a las mujeres en roles de liderazgo en distintas áreas del quehacer y conocimiento y en los procesos de toma de decisiones sociales y políticas, utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista, proponer un tratamiento de las noticias que garantice el respeto a los derechos humanos. En el año 2020, desde ONU Mujeres, lanzamos la campaña Titulares sin Sesgo, que busca evidenciar cómo los medios pueden y perpetúan estereotipos de violencia y discriminación hacia las mujeres, a partir de sus titulares en los que se revictimiza o culpa a las mujeres por actos de violencia o bien se banaliza la violencia a la que han sido sometidas. La relación entre el periodismo, la protección y defensa de los derechos humanos es indisoluble.
En los casos de violencia contra las mujeres, la información carente en perspectiva de género profundiza las desigualdades, la discriminación y puede llegar a promover estigmas, estereotipos, prejuicios, incluso la propia violencia de género y los discursos de odio contra las mujeres y las niñas. En ese sentido, necesitamos una comunicación más consciente y estamos comprometidas a apoyar en eso también. Este es un papel fundamental que ejercen a través del tratamiento de sus noticias y contenido, pero a la vez necesitamos que las periodistas y comunicadoras también vivan en su ejercicio periodístico libre de discriminación y violencia. Y en ese sentido, y en línea con lo establecido en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la campaña Titulares Sin Sesgo aboga también por visibilizar formas para prevenir la violencia contra el ejercicio periodístico, contra las mujeres en el ejercicio periodístico, sobre el impacto de estas violencias que tienen en sus vidas y también el ejercicio de sus derechos. Finalmente, permítanme también sumar a estas palabras y para concluir, señalando que este es un año marcado en la región por el alto número de procesos electorales que vamos a tener, con más de 9 elecciones solo en la región. No puedo dejar de mencionar el rol que tanto el periodismo como los medios de comunicación tradicionales, medios digitales y redes sociales tienen en la prevención de la violencia contra las mujeres en la política, las mujeres en las figuras públicas como candidatas durante las elecciones. En ese sentido, las mujeres han desarrollado algunos estudios que muestran también lo que está pasando en este ámbito. Por ejemplo, en el estudio de participación de las mujeres en el proceso constituyente 2023, el 92% de las consejeras fue víctima de algún tipo de mensaje violento, los que se caracterizan por ser mensajes de descrédito que cuestionan su cualificación, inteligencia o si son o no idóneas para el cargo. Asimismo, el estudio advierte también sobre los mensajes de violencia contra la agenda de género, en especial en relación a la paridad. No podemos olvidar que la violencia en y a través de los medios tiene efectos en las mujeres que son objetos de tales ataques, pero también tiene consecuencias para todas las mujeres, reproduciendo prejuicios, estereotipos y generando que el resto de las mujeres, sobre todo aquellas jóvenes, se abstengan o no quieran participar en política o defender sus derechos por miedo a las consecuencias. Tengo el convencimiento que generar más instancias como esta promueve y fortalece las alianzas con los diversos actores, que alienta las voluntades hacia la acción decidida e insta a los medios y a la comunicación para que se comprometan con la consolidación de una sociedad más inclusiva, justa e igualitaria a todas y todas. Una vez más, bienvenida, y para nosotros como las mujeres un gusto poder estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Ahora tenemos el agrado de saludar a la ministra secretaria general de Gobierno, la portavoz Camila Vallejo, quien vendrá al escenario a decir unas palabras. Bueno, muy buenos días a todas, y algunos. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Quiero sumarme a los vocativos. Para mí, personalmente y además políticamente, es un honor poder estar acá representando al gobierno en este seminario, en este saludo inaugural de una conversación que es tremendamente necesaria, ¿no? Hemos tenido los últimos años importantes avances para la agenda de derechos de las mujeres en nuestro país y en general en el mundo. Gracias principalmente a todas las que están aquí presentes, a las que nos antecedieron, a su perseverancia desde el mundo del trabajo, del mundo de la familia, el mundo público, para hacer que efectivamente cuando miramos hacia atrás, hacia nuestras madres o abuelas, nos demos cuenta que estamos mejor que antes, ¿no? Y eso en el plano laboral, en el plano económico, en el plano político, en el plano también del lenguaje, la comunicación, de lo simbólico. Pero si uno comienza a revisar los pendientes, se da cuenta que todavía queda mucho por hacer. Y por eso es que es tan importante esta colaboración que hemos tenido con las mujeres, con
las asociaciones en general de periodistas, mujeres que están ahí también pujando siempre por hacer que el derecho a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión tengan una perspectiva de género y contribuyan a ir erradicando, desplazando los estereotipos de género que se siguen todavía lamentablemente expresando en distintas instancias. En los titulares o en cómo se abordan ciertos acontecimientos noticiosos, incluso en las redes sociales. Hemos estado con una agenda muy importante también ahí de lo que pasa con la desinformación y cómo la desinformación también tiene un componente de género clave que promueve mucha violencia contra periodistas, mujeres o contra liderazgos femeninos en el ámbito del espacio público. Y por lo tanto, esta instancia es una instancia que nos permite de manera significativa seguir conversando sobre los desafíos que tenemos enfrente. Recoger experiencias, aprender mutuamente de cómo abordar esta problemática. Y yo creo que una de las experiencias significativas que hemos tenido y que me gustaría resaltar acá, efectivamente, lo que hemos logrado con ONU Mujeres, en relación a las capacitaciones. Nosotros desde el gobierno tenemos una relación con distintos medios de comunicación, pero una de las cosas que hemos querido avanzar más allá es incorporar en la agenda de trabajo aquellos medios que son comunitarios, canales, radios comunitarias, y ellos han demandado mucho de la capacitación, ¿no? Porque cumplen una labor de comunicación, son comunicadores sociales en general en su espacio, y no siempre estudiaron periodismo, tienen un título de periodista o teniéndolo, no necesariamente les tocó recibir una capacitación y un apoyo respecto al comunicar con igualdad, como se dice acá, comunicar con perspectiva de género. Y las capacitaciones que hemos hecho han servido para esa dirección. O sea, estamos avanzando no solo para los grandes medios, que también se ha ofrecido ahí a través de un convenio con mujeres esa capacitación, o los medios tradicionales, los medios regionales, comerciales, sino que también a los medios comunitarios. Y eso es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia que ellos demanden apoyo y que además haya una instancia desde el Estado con dicha organización para poder capacitar en esta materia. Otro avance que me gustaría resaltar es lo que ha hecho el Consejo Nacional de Televisión en materia del monitor. Tienen un monitor de noticieros y matinales de televisión y particularmente sacaron un estudio sobre este trabajo en relación a mujeres en pantalla. O sea, hicieron una revisión, el Consejo Nacional de Televisión, de cómo están las mujeres en pantalla en noticieros y matinales. Y esto señala algo positivo y algo que deja todavía espacio a mejoras, ¿no? Tenemos una distribución de 50 y 50 en tiempo en pantalla entre conductores y conductoras y periodistas. Es paritario, ¿no? Una noticia positiva, pero la verdad es que si uno va más al detalle de este reporte, en el caso de otras fuentes, fuera de los actores que ya habíamos mencionado, los datos muestran algo que es preocupante porque hay una desproporción notable en la representación de género donde las voces masculinas dominan significativamente la pantalla. Es decir, un 80% del tiempo en pantalla es cubierto por hombres. O sea, pongo un ejemplo, sobre un mismo debate, pongamos algo contingente, el caso Hermosilla. Las opiniones o los tiempos de vocerías, de opiniones, se distribuyen inequitativamente entre los que opinan de voces masculinas versus femeninas. Puede ser otro caso, pero eso evidentemente da cuenta de que el espacio de la opinión y de la expresión tiende a todavía tener un componente de género discriminatorio. Y las mujeres nos preguntamos, bueno, ¿tenemos o no tenemos opinión? ¿Tenemos un rol que jugar en el debate contingente o sobre otras materias? Claro que sí, porque además estamos presentes en el debate público. Bueno, pero este desequilibrio no solamente se observa la visibilidad de las mujeres en estos espacios, sino también
en la selección, por ejemplo, de expertos y expertas, fuentes gubernamentales, donde las figuras son predominantemente masculinas, paneles, no va a ser el caso, por razones obvias, en este espacio no existe aquello, pero todavía pasa. Me acordé de Natalie Portman, que dio un comentario notable cuando hubo la premiación, ¿de qué premio fue? ¿Sí me ayudan? En los premios Oscar, claro. Dijo, ninguna mujer, puro hombre. Y la dejó ahí como votando. Bueno, esto pasa, sigue pasando en distintas partes y eso demuestra que no es que no hayan mujeres calificadas o que tengan el mérito para ser reconocidas en distintos espacios, sino que a veces tenemos como un prisma que no nos permite ver, o anteojeras, como se dice, que no nos permite observar y detenernos, especialmente en aquellas mujeres que contribuyen desde el ámbito cultural, del ámbito de la política, del periodismo, de las organizaciones sociales, etc. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor ahí, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Si todavía cuando hablamos de ciertos temas citamos fuentes principalmente masculinas, habiendo fuentes femeninas, es porque hacemos un filtro inicial que es de sesgo de género. No es que no existan las fuentes, no es que no existan las otras aportes o las capacidades, existen, desde la ciencia hasta la política. Existen las mujeres, pero necesitamos abrir y visibilizar mucho más aquellas fuentes, incluso cuando citamos cuñas o estudios, ¿no? O paper. Tenemos que hacer ese esfuerzo y por lo tanto el comunicar con igualdad implica un esfuerzo adicional en la búsqueda. No solamente en el lenguaje, sino que también en la búsqueda que uno tiene que hacer respecto al abordaje de distintas materias. Lo decía, hemos trabajado en las capacitaciones, hemos también promovido legislación en esta materia. El proyecto que recientemente se logró aprobar en la Cámara de Diputados y Diputadas para proteger a los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones, no solamente a los periodistas, es un avance. Ahora pasa al Senado, esperamos del aporte de ustedes para también mejorar ese proyecto, a ver si lo pueden echar una mirada, porque lo que busca, en primer lugar, evidentemente es proteger a aquellos que son sujetos clave en garantizar el derecho a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión, que son los trabajadores de las comunicaciones. Segundo, considerar a los trabajadores de las comunicaciones no solo los periodistas, sino que todos los que están atrás de la labor de la comunicación. Un periodista o una periodista sola no puede hacer todo el trabajo, camarógrafo, fotógrafo, etc. Pero en tercer lugar, también aborda la perspectiva de género y la diversidad sexogenérica como un elemento a considerar cuando hablamos de la protección del ejercicio de ese trabajo de las comunicaciones. Cuando se va a la calle a hacer un reportaje, cuando se tiene que ir a un lugar conflictivo, no hablemos ya de guerras por una situación, no tenemos hoy día un conflicto internacional, al menos en Chile, que llegue como a ese nivel de preocupación, pero hay momentos donde los periodistas, los trabajadores de las comunicaciones tienen que ir a terrenos y a territorios complejos. ¿Cómo garantizamos la protección de ese ejercicio? Para que puedan terminar informando adecuadamente, comunicando adecuadamente, y cómo consideramos esos espacios que son de riesgo y de violencia, también desde el punto de vista del componente de diversidad sexogenérica. No es lo mismo para un periodista hombre heterosexual abordar una nota que para una persona que es transexual o tiene otra diversidad, orientación o identidad de género, ¿no? Dependiendo de los espacios. Entonces, el abordar también en esta legislación ese componente es clave para finalmente el ejercicio de la comunicación y al final de cuentas garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información. Tenemos además un proyecto que está en el Tribunal Constitucional en este momento, lamentablemente, pero que da cuenta también de los esfuerzos que estamos haciendo para avanzar en esta dirección. La comunicación o comunicar con igualdad no es tarea solo de quienes trabajan en las comunicaciones. Es también una tarea de la sociedad en su conjunto y por lo tanto la ley contra la violencia hacia las mujeres, la ley integral para erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres, que fue la que presentó el último gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que llevó 7 años de discusión, es un tremendo avance. Lamentablemente, como lo decía, está en el Tribunal Constitucional y está en el Tribunal Constitucional porque una de las cosas que pone énfasis este proyecto de ley no es solamente
lo punitivo, lo sancionatorio o el acompañamiento a las mujeres que sufren o niñas que sufren violencia, sino que también es la parte preventiva, y en la parte preventiva es la educación. O sea, si no educamos para vivir en un espacio sin violencia, es decir, si no educamos desde la base, de lo más pequeño, a combatir estereotipos o educación sexista que todavía existe en nuestro país, la verdad es que vamos a seguir al debe con la comunicación en igualdad. Vamos a seguir al debe. Entonces, aquí tenemos un esfuerzo importante y esperamos, obviamente, no solo una buena defensa de este proyecto de ley que costó años de debate transversal de muchas mujeres, además. Esto no tiene que ver con solo nuestro gobierno o el exgobierno de la expresidenta Bachelet, sino que de varias parlamentarias, desde la centro-derecha, derecha, hacia la izquierda, y de muchas organizaciones de mujeres que estuvieron detrás de esta iniciativa, sino que además esperamos que obviamente prontamente sea promulgada para que tenga validez este proyecto de ley. Yo quiero terminar señalando que como gobierno no solamente tenemos estos elementos de aporte al debate, sino que queremos y estamos disponibles, obviamente, a seguir recogiendo propuestas, experiencia y espacio, bueno, opinión para mejoras, porque de eso se trata también gobernar, se trata escuchar y se trata también de tomar decisiones en función de esas opiniones y esas aproximaciones que espacios como este nos puedan dar. Así que muchas gracias por la invitación. En nombre del presidente Gabriel Boric, sepan que este gobierno es y seguirá siendo un aliado para seguir trabajando en los desafíos que persisten, particularmente en las demandas de las mujeres por construir una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias y que sea una semana exitosa. Muchas gracias, ministra. Entendemos que por temas de agenda tiene que ir a otro evento. Agradecemos su presencia. Se queda la subsecretaria. Ah, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Representada. Para todas las demás, me piden que adelante, que hay un brunch al final de este seminario, así que eso, que se queden. Uno de los propósitos de este encuentro es anunciar la realización del 20º Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras que tendrá lugar este año en Punta Arenas. Para conocer más detalles sobre lo que ocurrirá en el sur de Chile, vamos a escuchar a la presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas, Amber Ward, nuestra colega Elia Simeone. Adelante. Bueno, muchas gracias primero que todo por estar acá. Quiero agradecer principalmente al Círculo de Periodistas Apuri, que nos acogió en esta sede tan hermosa, tan histórica. En la antesala estábamos conversando de cómo se formó el círculo, cuántas mujeres profesores han pasado por él y la están recibiendo, en este caso ahora una mujer, y que fue la antesala lo que es el Colegio de Periodistas. Entonces también el círculo para nosotros es un escenario importante y digno. También agradecer a la Secretaría General de Gobierno, porque desde que regresamos de Roma con la presidencia mundial de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, la Secretaría nos acogió, nos abrió sus puertas. Igualmente lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que prontamente otorgó el patrocinio ministerial a este evento mundial que se va a realizar en Punta Arenas. Así que quiero agradecer todo el apoyo de estas instituciones porque es fundamental para que este congreso también llegue a un buen puerto. También me parecía lógica la alianza con ONU Mujeres y la Oficina Chile, porque hay instituciones que compartimos de alguna forma objetivos comunes y muchas veces nos podemos cruzar y apoyar en tareas. Yo creo que este seminario, que surgió de aquella conversación que Gabriela recordó, surgió un poco en eso, en buscar un acercamiento con entidades que están promoviendo la promoción y la protección de los derechos de las mujeres para llegar a la igualdad. Yo creo que
El título de Comunicación con Igualdad me parece súper sugerente porque denota tanto una falencia, algo que nos falta todavía alcanzar, pero también una oportunidad. Cuando hablamos de falencia, yo creo que es importante establecer que, si bien, como se ha reconocido acá, hemos avanzado mucho respecto a los derechos de las mujeres y de cómo se comunican los hechos que tienen que ver con lo que nos sucede, todavía nos falta mucho más, y mucho más. Cuando miramos nuestro entorno internacional y vemos que aquello que creíamos logrado, democracias, y vemos que estas democracias están tan férreas, y cuando vemos que gobiernos con tendencias autoritarias, totalitarias, o con posiciones muy extremas, tienen en la mujer un objeto de ataque, eso nos debe preocupar altamente. Entonces, comunicación con igualdad me parece que es un desafío que todas podemos abordar y que todas debemos abordar. Algunas cifras como para entender lo que decía la ministra y también Gabriela. Por ejemplo, estuve viendo un estudio que se hizo en la Unión Europea, y lo recalco porque la Unión Europea, que está integrada por naciones que nosotros reconocemos más desarrolladas que nosotros. Respecto a las fuentes, se dice que solo el 9% de las fuentes expertas consultadas en los medios formales de la Unión Europea son mujeres en la Unión Europea. Si hablamos de qué se comunica y cómo se comunica, la mujer como fuente y como sujeto representa el 28% de las informaciones, los reportajes y los programas, ¿cierto? Y los contenidos de los programas que se dan a través de la prensa escrita, la radio, la televisión. Esto aumenta un poco y llega al 33% en los medios digitales. Pero nuevamente volvemos a una triste realidad. ¿Cuándo las mujeres llegamos a ser más del 50% de esas informaciones? Cuando hablamos de los objetos, cuando hemos sido objetos de violencia, de violaciones, de agresiones. Ahí sí acaparamos los titulares y los contenidos de los medios. Y eso realmente es algo que debemos ir corrigiendo. Como decía la ministra, debemos hacer un esfuerzo, por ejemplo, yo digo tan simple, cada vez que ahora pensemos en un informativo, en un programa, hagamos que a la fuente masculina, que a lo mejor siempre recurríamos, que son, como digo yo, nuestros caseros, de repente todos teníamos, cuando yo hacía política o relaciones exteriores en el Mercurio, siempre tenía un grupo de cientistas políticos que siempre uno llamaba y te daba la visión, la interpretación de los hechos, agregar una fuente mujer, una experta mujer, una académica, una profesora, una científica. Lamentablemente, porque muchas veces la mujer no quiere dar su opinión, porque se sufre lo que se llama el síndrome del impostor, porque por muy preparadas que estemos, creemos que no es suficiente, que nos falta. A mí me ha pasado en Punta Arenas, donde yo trabajo, tengo un suplemento de ciencia, y cuando he tratado que alguna científica, alguna investigadora que lidera incluso algún campo, dé su opinión, la tendencia es decir, no, mira, es que mejor mi colega, o sea, como pasar un poco para el lado del salto. Y a veces es comprensible esa actitud porque no estamos acostumbradas a la exposición pública, o porque la exposición pública muchas veces nos ha puesto en un pie no confortable, cuando, como decía la ministra también, se nos critica, cuando estamos en lugares de importancia, se nos descalifica, siempre parece que no somos las más adecuadas para estar en tal función, pero cuando llega un hombre nadie cuestiona eso. Nadie cuestiona capacidades, pero a nosotros permanentemente se nos cuestionan las capacidades, y como es que tenemos que ser 3 veces mejor que cualquier hombre para que la gente diga, ah, sí, ella se merece este puesto, ella se merece este cargo. Entonces también es comprensible quizás que como mujeres nos apaniquemos un poco de no querer ser fuentes, de no estar en lo público, pero eso tiene que ir cambiando. Esto, lo que he dicho, estas cifras hablan de una realidad. Las mujeres estamos subrepresentadas en lo que son las informaciones, en lo que es el mundo de las comunicaciones, y eso debemos cambiar. Por eso, ante World y también ONU Mujeres, reconocemos el campo de las comunicaciones como algo esencial para ir haciendo las transformaciones, provocando las transformaciones que son necesarias para que vayamos avanzando hacia democracias más igualitarias y más inclusivas.
En ese sentido, no pudo haber existido mejor escenario que este seminario, para que lancemos acá el 25º Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, que se va a realizar este año en Chile entre el 23 y el 27 de septiembre próximo. Chile, desde que se fundó AMPE en 1969, ha sido 4 veces escogido para ser sede de este encuentro bianual de AMPE. Pero esta es la primera vez que el encuentro no se va a realizar en Santiago, se va a realizar en Punta Arenas, la ciudad de la cual provengo, de la cual proviene el presidente también de la República, que también esperamos que eso nos ayude un poco para que el gobierno esté potenciando este encuentro internacional. Eso es muy importante, porque también como AMPE queremos dar una señal fuerte de que es necesario avanzar en la descentralización. Porque cuando hablamos de desigualdades, lo sé por experiencia propia, estas se viven mucho más cruelmente, más fuerte en regiones, en provincias y en zonas extremas como Magallanes. Las mujeres profesionales, periodistas, por ejemplo, no tenemos el mismo acceso a capacitaciones como esta, a asistir a seminarios de este nivel, con expositoras y panelistas que están en la primera línea. Incluso a veces no tenemos ni siquiera tiempo, aun si pudiéramos llevar un seminario como esta región, porque la fragilidad de los medios es tal que muchas veces o no hay periodistas titulados en los medios, hay reporteros que se hicieron, como digo yo, en el uso, en la calle, que de repente era un chico que llegó a un medio, entregó unas notas de un partido de fútbol que se estaba realizando en una cancha y a poco andar ese chico se convirtió en un reportero. Los directores de medios no son periodistas, son cualquier ciudadano que tiene recursos o que fundó un medio. Entonces todo esto genera fragilidades y las planas, digamos, no los planes, sino los profesionales que trabajan son pocos. A veces en una radio, por ejemplo, hay dos reporteros y que uno de ellos salga y gaste una mañana en un seminario de esta envergadura no se puede hacer, es inconcebible. Significa sobrecargar al otro periodista o al otro reportero, significa que incluso puede que ese noticiario o las noticias no se redacten, no salgan. Entonces somos muy frágiles en regiones y por eso yo creo que la señal que vamos a dar en llevar a todo este grupo de académicos, profesionales de alto nivel y los temas que vamos a poner en Punta Arenas va a ser importante porque vamos a estar permitiendo a profesionales de regiones que lleguen a Punta Arenas y que puedan también conocer y actualizar sus conocimientos. Desde que asumí la presidencia en Roma en 2022, junto al comité organizador, hemos estado trabajando en este congreso. Y para mí es muy grato decir que hemos estado trabajando con 7 universidades de Chile. Eso no es menor, porque eso nos asegura que las personas más calificadas, aquellas más señeras en diversos campos, van a estar en nuestro congreso y nos van a poder, como digo yo, iluminar, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Cuál es la última información? ¿Cuáles son los datos más actualizados? Para poder ir definiendo qué hacemos y cómo enfrentamos nuestros caminos. Entonces, además, van a venir expositores de universidades extranjeras y de fundaciones que se dedican a la investigación en el tema de comunicación. Entonces, yo creo que eso ha sido un gran esfuerzo y me gustaría felicitar y agradecer el trabajo de Eliana Jiménez en esto porque ha sido fundamental. Eliana, estoy muy agradecida, capaz que me ponga a llorar porque soy un poco emotiva, pero te quiero agradecer porque eso ha sido un gran esfuerzo. Bueno, en este congreso, como hemos hablado y vamos a hablar acá, temas como democracia, desinformación, literatura y periodismo de género, cambio climático y cómo se divulgan los conocimientos hoy día que es tan necesario también para que nuestras sociedades se desarrollen. Obviamente, cómo las escuelas de periodismo van adaptando su currículum a este nuevo profesional, a este nuevo periodista, hombre y mujer que necesitamos en nuestros medios o en los nuevos que se creen. Esos van a ser temas que van a cruzar nuestro debate. Y eso es muy importante porque
como dije antes, cuando pensamos que hay cosas que están alcanzadas, no están tan alcanzadas. Democracia y paz, por ejemplo, es algo que está en constante amenaza. Y aquí la comunicación sigue siendo relevante, no solamente para avanzar en derribar estereotipos de género, sino para enseñar, educar a nuestras poblaciones para que elijan a los mejores gobernantes y tomemos las mejores decisiones en sociedad. Por eso la comunicación siempre va a ser muy, muy relevante. Y déjenme terminar diciendo otra cosa que es importante que comprendan, porque vamos a hacer un llamado en torno a eso. Punta Arenas no solo es aquella ciudad que está en el extremo sur de Chile, podemos decir que es el último punto de América continental. Punta Arenas está en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. ¿Qué significa eso? Que está en las más altas latitudes. ¿Qué significa? Que está en la cumbre. Estamos en la cumbre. Tenemos que empezar a dar vuelta a la mirada. No estamos al final del mundo, abajo, perdidos. Estamos en la cumbre. Estamos ubicados en las más altas latitudes. Por eso en enero hicimos un esfuerzo con la vicepresidenta mundial de AMPE y fuimos al territorio antártico chileno, lo más cerca que pudimos llegar del Polo Sur, que es un punto emblemático, la cumbre, un polo, para anunciar desde ahí la realización de nuestro Congreso Mundial. Entonces, la invitación que le hacemos hoy día a periodistas y escritoras es que nos acompañen a subir a esa cumbre, para que tengamos desde ahí otra perspectiva de nuestros problemas y de cómo los debemos afrontar. Eso es esencial. Debemos en Punta Arenas cambiar nuestros paradigmas y, como dice el lema del Congreso, entender que nuestro norte hoy día está verdaderamente en el sur. Y si todo esto no las entusiasma, yo las voy a dejar ahora con un pequeño video que hemos preparado de promoción de nuestro Congreso. El mundo está cambiando y hay un lugar remoto al cual todos están mirando. Enfrentamos grandes desafíos: cambio climático, desinformación, inteligencia artificial, comunicación para la igualdad, desarrollo sostenible. Necesitamos nuevas miradas. Necesitamos volver a la ética biocultural. El mundo necesita respuestas y estas respuestas están en el sur. Aquí, donde comenzó la globalización. Aquí, donde está el último punto de América continental. Punta Arenas, donde los paradigmas cambian. Punta Arenas, la puerta a la Antártica. Congreso Mundial AMPE, Punta Arenas, septiembre 2024. Nuestro norte está en el sur. No se olviden, nuestro norte está en el sur. Van a ser todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, Elia. Sin duda quedamos muy entusiasmadas en participar en ese encuentro en Magallanes. En el campo de las comunicaciones es esencial generar transformaciones culturales para lograr una sociedad más igualitaria e incluyente. La comunicación que busca romper con los estereotipos de género es un canal estratégico de gran alcance para acelerar el avance hacia la igualdad de género. En ese sentido, ONU Mujeres tiene como objetivo promover la transformación cultural de imaginarios y conductas sexistas que siguen perpetuando la violencia de género a través de los medios de comunicación. Me alegra presentar a la periodista Nidia Pesantes, jefa de la oficina de ONU Mujeres en Bolivia, que nos va a compartir una conferencia, la conferencia nuclear de este encuentro, Comunicación con Igualdad. Muchas gracias, Nidia. Muchísimas gracias. No sé si esto que he estado puesta toda la mañana para no dañar está prendido. ¿Sí? ¿Sí está prendido? Sí, perfecto. Voy a poner para acá, ahí está. Es que tengo encima una vosotros.
Debería haber sido cantante en vez de política. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a conversar sobre la comunicación para la igualdad. La comunicación, un derecho por los derechos. La comunicación es un derecho humano, pero la comunicación nos permite ejercer los otros derechos. Pasamos. Y vamos a empezar haciendo, y vamos a contarles qué tenemos ahora. Estos son los 4 temas básicos: la comunicación en la evolución de las sociedades, la comunicación como el derecho de los derechos, las mujeres en el ejercicio de este derecho y un poquito de retos al ecosistema comunicacional. Me voy a apurar porque entiendo que estamos fuera de tiempo, así que corro y si estoy demasiado rápido, por ahí alguien me dice, por favor, bájale, yo bajo. Bueno, la comunicación en la evolución de nuestras sociedades. Vamos a seguir un poquito a Jeremy Rifkin, un sociólogo norteamericano que tiene algunos libros, pero uno hermosísimo que si no han leído les recomiendo, se llama La civilización empática. Él plantea muy directamente que nuestra sociedad, nuestras sociedades evolucionaron gracias a 2 motores: la energía y la comunicación. La energía hizo que podamos pasar de la vida nómada a la vida sedentaria una vez que descubrimos el fuego, pero que domesticamos el fuego, y una vez que domesticamos las semillas. Y esto necesitó de tecnología y esto necesitó de energía. Pasamos del fuego al agua, al vapor de agua, al viento, al carbón, a los fósiles, a la electricidad, a la energía nuclear, y ahora estamos desesperadamente buscando energías limpias porque se nos fue la mano por el planeta. La comunicación. ¿Qué nos ayudó a hacer la comunicación? Pasamos de ser mamíferos a ser homínidos. Nos hemos diferenciado de los primates gracias a la comunicación, y aquí cito a Harari, gracias a que pudimos relatar, contar. Es el relato, es el cuento, es la historia lo que nos separa de las otras especies. Es esa capacidad de decirnos las cosas, porque las otras especies también se comunican. Los mamíferos tienen cultura, los primates tienen cultura, pero la narración de cuentos, y tienen tecnología, o su cosita para abrir una nuez, eso es tecnología, un lápiz de tecnología. Pero el relatarnos historias, el haber puesto nuestros pensamientos en símbolos que forman las palabras con diferentes idiomas, el haber podido bajar nuestras ideas a símbolos que después pueden ser comprendidos por nuestros entornos, hace que pasemos de ser un tipo de mamífero, un tipo de primate, a ser la especie humana hace 200.000 años. Aunque nuestros primos padres empezaron hace más de 1 millón. ¿Y qué es lo que pasa cuando se une la tecnología con la energía con la comunicación? Generamos una nueva forma de comunicarnos. Al principio teníamos la comunicación directa, mi familia, mi tribu, lo que está cercano a mí, con quien puedo hablar, quien me escucha directamente. Y después, con los medios de comunicación y con los avances increíbles en la tecnología y el uso de energía, empezamos a ampliar esa tribu y empezamos a reconocernos con quienes tienen creencias similares. Entonces, cuando las sociedades crecen, empiezan a reconocer a los que piensan igual. Ya no solamente el que vive a mi lado y puede hablar conmigo, sino empiezan las cartas, empiezan los juglares, y voy reconociendo a quien piensa igual. Y en ese tiempo, hablamos de la época medieval, ¿qué es el pensamiento dominante? El religioso. Entonces, ese es cristiano, con ese me identifico. Ese es judío, con ese me identifico. Ese es musulmán, con ese me identifico. Entonces se empieza a generar sociedades y la tribu, que era con la que yo conversaba, se vuelve más grande. Y después se forman los estados-nación. Y con los estados-nación nos empezamos a reconocer desde las nacionalidades. Ese es chileno o chilena, con ese me identifico. Ese es ecuatoriano o ecuatoriana, con esa me identifico. Entonces, tenemos esta nueva forma, ¿no?, gracias a la comunicación y a la tecnología, de crear comunidades globales. Pero con la especie, nos identificamos con nuestra especie, podemos incluir a todos y a todas en esa comunicación y podemos vernos como igual. Nuestra comunicación ha dado ese salto para poder hablar de comunicación en igualdad, de comunicación inclusiva. ¿Hemos dado el salto? Evidentemente no, y la humanidad está en gravísimos problemas. Los niveles de violencia que estamos viviendo en nuestros países y en los países de otras regiones son bastante preocupantes. La violencia contra el planeta es bastante preocupante. Los incendios, producto del cambio climático y del descuido humano, es bastante preocupante. Las inundaciones, bastante preocupantes.
hemos sido capaces entonces de trascender con la comunicación. ¿Para qué la hemos estado usando? La estamos usando para garantizar el refuerzo de mi tribu, el refuerzo de mi pensamiento, o la estamos usando para aprender más y construir igualdad, construir armonía. Pasemos. ¿Cómo funcionamos? Entonces, este derecho por los derechos, todo es producto de la comunicación. Fíjense ustedes en lo primero, nosotros recibimos un estímulo externo, ¿cómo nos funciona la mente? Recibimos un estímulo externo o un estímulo interno, un recuerdo, o un estímulo externo, estoy leyendo algo, estoy viendo una noticia o testifico directamente una situación. Inmediatamente ese estímulo que llega al cerebro como información es interpretado. Y el marco de interpretación que tenemos en nuestra cabeza depende de nuestra cultura, de nuevo, de nuestra tribu, de nuestras creencias. Ese estímulo puede venir dado por las noticias. Aquí hay una primera desigualdad. ¿Quién tiene acceso a decir lo que pasa en este mundo? Antes solo los medios masivos de comunicación, ahora las redes sociales. Entonces cualquiera que tiene la posibilidad de mandar una notita, dispara un estímulo para alguien que recepta esa notita, a través de las redes o de los medios masivos. E inmediatamente nuestro marco de interpretación, es decir, nuestra cultura, nuestro bagaje, como decía Kundera, nuestro pozo, hace que interpretemos esa situación de una o de otra manera. La ley contra la violencia. Están hablando de educación no sexista. Y mi marco de referencia dice, están hablando de sexualidad. Ese es mi marco de interpretación. Entonces, si yo refuerzo esos marcos de interpretación, lo que hago es impedir el diálogo y la conversación con quien tiene una cosmovisión diferente a la mía. Pero eso también nos pasa muchas veces con nuestros propios marcos de referencia o nuestros propios marcos de interpretación. Y vamos a ver los datos que nos demuestran eso. Esas dos cosas hacen que ¡pum!, se forme nuestro pensamiento. Y con ese pensamiento actuamos y respondemos. Con ese pensamiento decidimos qué hacer frente a los problemas de la humanidad. Con ese pensamiento somos parte profunda del problema o empezamos a aportar en el cambio. Pero todo eso se da gracias a la comunicación. Sin comunicación no tendríamos un marco interpretativo. Entonces la responsabilidad de los y las comunicadoras, de quienes trabajamos en el ámbito de la comunicación, desde los jefes editoriales, porque la mayoría son hombres, hasta las personas que están arreglando y haciendo las tramoyas en las radios y en la televisión, los escritores, las reporteras, los reporteros, todos estamos haciendo comunicación desde un marco de interpretación. Tenemos un marco de interpretación suficientemente amplio, tenemos un marco de interpretación que incluye a la especie humana, que se da cuenta que la especie humana está formado por hombres, mujeres en su diversidad y en sus diversas identidades sexogenéricas, de sus orientaciones u opciones. Tenemos ese marco amplio de referencia como para poder tener esa objetividad de la que siempre hablamos los periodistas, o no, o nuestro marco de referencia, nuestro marco interpretativo es bastante corto, es el de vitrina. Ojo con eso, porque eso genera la respuesta, eso genera la acción. Y entonces ahí tenemos poblaciones más armónicas porque están construyendo marcos interpretativos con comunicaciones más objetivas, más influyentes. Y también tenemos comunicaciones más complejas en la sociedad, porque la comunicación, al igual que la sociedad, se ha ido complejizando, pero nuestro trabajo, nuestro deber es garantizar que en esa complejidad siempre haya una luz, como nos decía la presidenta de LAM, siempre haya una luz en el sur que nos guíe, como dice siempre Gabriela, una estrella, la estrella del sur, la cruz del sur que nos guíe. Bueno, somos esa estrella, somos esa luz, somos ese polo capaces de dar luz en la sombra, o somos parte de la construcción de la sombra, de la violencia, de la oscuridad, y le damos ahí mismo a las noticias desde un sensacionalismo y desde una forma de generar más negocio. La comunicación es el negocio de la vida, aunque nos hayan vendido que es el negocio de la muerte, porque la muerte vende. Nosotras somos comunicadores, comunicadoras para la vida, y por eso debemos analizar nuestro propio marco de interpretación y referencia. Bueno, así funciona nuestra cabeza, pasemos. Y es tan importante la comunicación que dentro del marco jurídico internacional tenemos una norma clarísima en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 19, que nos habla de la libertad de expresión. Pero también tenemos las observaciones generales de este pacto
en el que no solo habla ya de la libertad de expresión, sino de la libertad de los medios de comunicación. Los medios son parte de todo el proceso comunicacional, pero los medios no son entelequias, no son entidades ahí, edificios o infraestructuras, son gente que está haciendo los medios. Entonces, ¿qué hace la gente en los medios? ¿Qué hacen los tomadores, las tomadoras de decisiones? Eso está regulado. Y este es el único derecho humano que viene al lado de una responsabilidad. Yo tengo derecho a la salud, pero a mí no me dice el Ministerio de Salud, cuídese, no fume, no coma azúcar, porque si usted fume y come azúcar, yo no le atiendo. Eso no pasa. Es mi derecho a la salud y aunque tenga una vida no de lo más saludable, tengo derecho al acceso a un servicio de salud. Y claro, tengo el derecho de cuidarme, la obligación también. Pero eso no está en la norma. En cambio, en la comunicación sí. La comunicación dice libertad de expresión, pero, ojo, libertad de expresión en el marco de los derechos humanos. Si yo asumo, si yo me acojo a la libertad de expresión, quiere decir que yo acepto todo el marco de derechos humanos. Si yo soy un o una periodista y digo, es mi libertad escribir un titular con sesgo, no señor, no señora, no es su libertad. Porque usted, si se acoge al marco internacional de derechos, se acoge a todos los derechos. No va a sacar un derecho solito para decir tengo la libertad de decir lo que quiera en contra de quien quiera, de cualquier persona, o para sostener un estereotipo que ya esté en la ley diciendo que no, que eso no está bien. Su libertad está condicionada por el propio marco jurídico de derechos humanos. Entonces, ¿qué dicen los derechos humanos? Que todos y todas tenemos, que nacimos libres e iguales y que tenemos derecho a nuestra dignidad, a nuestra integridad, a acceder a todos los derechos en igualdad de condiciones. Ese es el marco de derechos. Entonces, si yo uso mi derecho a la comunicación, mi derecho a la expresión, tengo que acogerme a esa cancha. No puedo usar ese derecho y saltar de la cancha y empezar a tener una comunicación excluyente o con discursos de odio. Pasamos. ¿Cómo estamos las mujeres entonces en los medios de comunicación? Pasamos. ¿Cuál es nuestra imagen? Y estos datos son tomados del Monitoreo Mundial de Medios que hace cada 5 años la Asociación de Comunicadores Cristianos, la Asociación Mundial de Comunicación Cristiana, la UAC, pero es una cosa ecuménica, no es que hay un catolicismo o un evangelismo, no sé, son las 7 iglesias gruesas y que han sido apoyadas por las Naciones Unidas en todos estos años, específicamente y especialmente por las mujeres. ¿Qué es lo que nos da el Monitoreo Mundial de Medios? El último que se hizo fue en el 2020 y se está preparando el del 2025. Las mujeres como fuentes de las noticias llegan al 25% a nivel global. Fíjate que más que en Europa que llegan al 9%. Las personas de pueblos originarios y tribales solo en un 3%. Por eso en América Latina, que somos una América india, básicamente, las personas indígenas están fuera. Y una América afro, porque vino en conjunto con la invasión a nuestro continente, llegaron miles de pobladores del África para levantar esta tierra y las riquezas de esta tierra, pero no están en los medios, es como si no existieran. Entonces, claro, si no les vemos, no existen. Y cuando escuchamos algo, o cuando los pueblos se levantan, no entendemos qué pasa, nuestras sociedades no entienden qué pasa, porque nosotros no les estamos poniendo en el tapete, en la agenda mediática, para que nos conozcamos mutuamente. El 25% de las noticias sobre COVID, en las noticias sobre COVID, solo hubo la presencia de mujeres en un 25%. Aquí sale lo del COVID, porque fue en ese año, justamente ese año de la pandemia. Mujeres especialistas en salud, ¿se acuerdan? Todo el tiempo estábamos hablando de salud, todas estábamos pendientes de la televisión, de la radio, de la prensa, de las redes. Solo un 27% de mujeres salían como expertas en salud, aunque el 80% de quienes estuvieron al frente del COVID en los centros de salud fueron mujeres, las auxiliares, las enfermeras, las médicas. Pasamos. Vemos que en ese tiempo del COVID, como nunca, porque ustedes ahora ven las noticias, no salen nada de los temas de cuidado, pero en esa época sí, porque eran los niños, las niñas en la escuela, los niños, las niñas que no pueden ir a sus centros de cuidado, a sus guarderías, no había nada. Pero en ese tiempo empezaron a salir estas noticias. Bueno, el cuidado, las noticias sobre el cuidado tienen un 70% de representación de las mujeres. ¿Que está mal cuidar? No, que cuidar es el centro de la existencia. Que a las mujeres se nos ha entregado la mayor de las responsabilidades, cuidar de la vida, cuidar de los hijos, de las hijas, de las personas enfermas, de nuestro entorno natural, de nuestros espacios en la zona rural.
somos quienes cuidamos. Cuidar no es malo. Lo malo es no reconocer el cuidado como la tarea esencial para la sobrevivencia de nuestra especie. Lo malo es que el cuidado sea desvalorizado social y económicamente. Lo malo es que el cuidado no esté redistribuido con los hombres. El cuidado no es malo. Y no es que las feministas andan gritando por el mundo que ya no queremos cuidar. Lo que estamos diciendo es, esta es la acción para la que hay que generar la política pública. Esta es la acción en la que hay que invertir si queremos cambiar el sistema. Esta es la acción que debemos considerar para salvar el planeta. Más que para salvar el planeta, salvar a la especie, porque el planeta estuvo aquí 4.000 millones de años antes y aquí se va a quedar. Entonces, es el cuidado. Pero el cuidado, primero, no está en la agenda y después no es valorado. Reportera sí, hemos llegado ya a un 40%. Vamos avanzando a golpe, todavía no estamos en el 50%. Las personas mayores de 80 años tampoco aparecen. ¿Servicios? ¿Tenemos buenos servicios para las personas adultas mayores? No, en la agenda mediática no existen. Y en las redes sociales están totalmente desaparecidos, hombres y mujeres de esta edad. Mujeres en función de expertas o especialistas, 24%. También ahí dándose por el estudio europeo. Pasamos. Cuando hablamos de rangos de edad y se presentan personas de 65 a 79 años, en ese rango de edad, el 15%, todos los rangos de edad, el 15% son hombres, solo un 15%, pero mujeres, solo un 3%. ¿Por qué? Porque las mujeres debemos ser jóvenes hasta el fin de nuestros días. Mis caritas no son adornos, son pura vejez. Así es que bienvenidas las arrugas y las canas. Pero eso es lo que presentan los medios. Y ustedes han visto el sufrimiento que genera en las juventudes, en las mujeres de edad mediana o en las jóvenes adultas. No aceptar la vejez, porque está fuera. Pasamos. Tenemos los roles. Las mujeres en roles de voceras, de políticas, de parte del gobierno, 18%. Obvio. Entonces, cada vez que las mujeres llegamos a la política, la violencia es el pan de recepción. Tenga su violencia si quiere estar aquí, porque este no es su lugar. Este es un lugar masculino. Quiere entrar, pague piso. Y entonces las mujeres tenemos que aceptar la violencia política como parte del recibimiento en el ámbito público. No pues. ¿Y qué hacemos los medios ahí? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo reaccionan los medios de comunicación? Dale palo también, porque eso vende. Insisto, no somos el negocio de la muerte ni de la violencia, y eso tenemos que tenerlo claro para ayudar a cambiar el mundo, porque es nuestra opción. Mujeres en los deportes, 14%. Todo el siglo pasado, las mujeres se pasaron peleando para que hayan categorías de mujeres. Y resulta que cuando vamos a las noticias, somos solo el 14%. Ya en Japón llegamos casi al 50% de deportistas mujeres. Y en los medios, el 14%. Estamos respondiendo a la realidad, ni siquiera. Mujeres como comerciantes, como artesanas, como vendedoras, como un 21%. Yo estoy ahorita como representante en Bolivia. El comercio es lo que mueve ese país. Y la mayoría de mujeres son comerciantes. Pero cuando van a los medios, llegan los hombres. El 47% de mujeres, ahí sí, pues, en nuestro rol, cuidando. Está bien, pero vengan los hombres también. Nosotros no queremos destruir a nadie de la maravillosa tarea de cuidar la vida, de cuidar lo vivo, de hacer posible la continuidad de nuestra especie. Pero valóremos. La maternidad es valorada el Día de la Madre, pero cuando vamos a buscar trabajo es castigada. ¿Por qué no contratas mujeres? Porque cuestan mucho, se van 3 meses, se van 2 meses, cuestan demasiado. Salen corriendo a ver a los hijos cuando se caen. Bueno, y si no salimos corriendo nosotras, ¿quién? Nuestros compañeros. Bienvenidos a ese mundo. Ah, y cuando los compañeros salen del trabajo porque van a ver al hijo, aplaudimos, ¿sí o no? ¡Qué lindo, papá! Cuando sale la mujer corriendo, esta vaga otra vez se jodió. Esa es la forma en la que nuestro marco de interpretación nos hace ver la realidad. Pasamos. ¿Cuál es el problema? A mayor producción del estereotipo y a menor presencia de las mujeres en espacios de toma de decisiones, en los medios y en las redes, menor posibilidad de contribución en la evolución de la sociedad. La comunicación fue el elemento, y retomo lo dicho al principio, fue uno de los 2 motores para que la humanidad evolucione en sociedades y avance en las sociedades más complejas. Llega un punto en el que esa comunicación deja de aportar a la evolución de nuestras sociedades y a la complejidad de las sociedades, y empezamos a apostar al simplismo, a una idea de fácil asimilación,
Por ejemplo, uno de los temas que más preocupa en nuestros países, la migración. Tenemos problemas con los migrantes. Frase fácil, sin complejidad, sin la complejidad que tiene detrás, y fácil respuesta desde ese marco de interpretación. Sí, hay que librarse de los inmigrantes. Ese es el tipo de comunicación que se empieza a manejar. Es que ahora nadie lee. Bueno, entonces si nadie lee y nos toca hacer statements más pequeños, vamos a hacerlos más profundos, más claros y más profundos, pero no simplistas, porque la comunicación está perdiendo el rol que tuvo en la evolución de nuestras sociedades. No podemos simplificar la vida de tal manera en la que las respuestas sean tan fáciles como excluir al otro, como excluir a la otra. Ya, si las mujeres viven violencia en la política, vayan a su casa. Ya, si no les gusta, así es la política. No es verdad. No es así de sencilla. La complejidad de nuestras sociedades requiere más atención. La imagen de las mujeres en los medios es estereotipada. En las redes es estereotipada. Y eso tiene que cambiar. Las mujeres en los medios no están en la toma de decisiones. No están. Ni el 9% de mujeres están en la toma de decisiones dentro de los medios. Necesitamos más mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos, en los medios también, porque nosotros tenemos una experticia que nos ha dado la historia, el cuidado, el cuidar, y eso es lo que queremos llevar, la forma de cuidar y de responder a este hermoso planeta con las hermosas criaturas que hizo posible que existan en vez de destruir. Los temas considerados femeninos no forman parte de la agenda pública y política, y esto es un problema porque se sigue considerando femenino todo aquello que no estaba en el mundo masculinizado y en el mundo público, y entonces no forma parte de la agenda. ¿Para qué hacemos la política pública? ¿Para qué asignamos presupuesto? ¿Para qué tenemos ministerios? ¿Para qué hay un Estado? Sino para garantizar derechos. Para eso existen los Estados, para garantizar los derechos de las personas. Y entonces, si en esa definición no están las mujeres como sujetas de derecho y no está la parte de la vida que se les encargó a las mujeres, no estamos gobernando en general, me refiero a todos los estados en el mundo, no estamos gobernando para la vida. Los temas considerados femeninos son en realidad los temas de la sobrevivencia de la especie humana. Y esto quisiera repetir. Las soluciones por la igualdad de género son soluciones para los derechos, son soluciones para el desarrollo, no son soluciones para las mujeres. Pasemos, porque es lo que me fue pasando. Este es nuestro ecosistema. Periodistas, voy a ir rapidito aquí porque ahí ustedes van a trabajar y ustedes son las y los expertos en esto. Periodistas, ¿cuál es nuestra narrativa? Estamos irrumpiendo la simplicidad, estamos haciendo honor a que estamos trabajando en uno de los motores de la evolución de la sociedad. ¿Cuál es mi narrativa? ¿Cuál es mi marco de interpretación de la realidad? Quiero aportar, contribuir, analicemos cuál es mi marco. Tomadores de decisiones en los medios, ¿cuál es el marco de referencia que tienen? ¿Cómo podemos trabajar con ellos? Y digo ellos porque son la mayoría varones. ¿Cómo podemos trabajar para que ese marco de referencia sea cambiado, sea ampliado básicamente, para romper el estereotipo, para deconstruir el estereotipo de que las mujeres y los hombres servimos para una cosa y no para otra? Un día, hace unos días, cuando decíamos en un evento del 8 de marzo, alguien me dijo, pero a veces las mujeres quisieran ser hombres, porque el tema de estar en áreas no tradicionales. Digo, no queremos ser hombres, queremos que nos paguen más. Donde ustedes trabajan, pagan más. Donde nosotros trabajamos, pagan menos. Eso es todo. Nadie quiere irse a mayores conflictos. Tomadores de decisiones en la academia. La academia es súper masculinizada. Tenemos cientos de rectores. En Europa, ¿qué tenemos? 4% de rectores. En América Latina, por ahí. No tenemos mujeres dirigiendo la academia. ¿Y qué es la academia? La academia es el espacio de creación de soluciones a los problemas que enfrentamos la humanidad y los problemas que creamos como humanidad. ¿Cómo puede un pensamiento crítico, un pensamiento constructivo, un pensamiento analítico, un pensamiento observador, un pensamiento experiencial para encontrar soluciones, cómo van a encontrar las soluciones si es que no hay mujeres ahí? Es como si la mitad de la especie no estuviera. ¿Y saben por qué? ¿Se acuerdan que vimos esos datos 25%, 20%? Eso genera un imaginario también bien interesante. Las mujeres son ese grupo, son un poquito de gente.
y son un poquito de gente, y cuando son feministas son más poquitas y son locas. Gritan por todos lados porque son unas insatisfechas. Eso es lo que estamos viendo. Somos la mitad. Y es como si no nos diéramos cuenta que somos la mitad. Si estamos contribuyendo a que la mitad esté bien y que además cuida a la otra mitad, estamos contribuyendo a cambiar la humanidad, a cambiar nuestras sociedades. Entonces, en la academia no podemos seguir trabajando sin enfoque de género, no podemos seguir pretendiendo dar soluciones a la vida sin que estén las mujeres. En comunicación, ¿cómo están nuestras academias? También súper masculinizadas. Los tomadores de decisiones del Estado, esto ya hablé hace un ratito, no voy a repetir porque me van a bajar del cosito. Las sociedades, usted y yo, ya no como periodistas, ya no como comunicadoras, como comunicadores, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro marco de interpretación? ¿Cómo relacionamos con los hijos y las hijas? ¿Cómo relacionamos con nuestro entorno más cercano? ¿Cuál es nuestra crítica permanente? ¿Cuál es nuestra defensa permanente? Como sociedad, demandamos medios, demandamos mejores contenidos en los medios y en las redes, o somos consumidoras y consumidores ciegos a todo lo que puede implicar una comunicación que no sea para la igualdad y la inclusión. Consumimos ciegamente. Entonces las sociedades aquí tienen un poder: apagar la tele, apagar las redes, no dar hilo a todos los hilos de agresiones, de exclusiones a las mujeres, no dar paso a la pornografía, que es la cuna letal de la explotación sexual. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos demandando como sociedad? Y finalmente las ciclovías, allí están tan lejos, ya están reguladas, claro, la UTC lo regula, pero efectivamente ahí puede pasar de todo. No tenemos un control de ellos, mayoría hombres, pero sí tenemos un control de nosotros, de nosotras. ¿Qué queremos hacer como personas, como profesionales? Y con la última termino, y traigo a colación, pasamos a José Luis Arzuaga. No sé qué va a pasar con nuestra humanidad, como él dice, pero sí sé cuál es mi opción. Quiero un mundo más justo, quiero un mundo incluyente, y en mi caso, un mundo en el que las mujeres seamos realmente la mitad. Un mundo en el que lo que hacemos las mujeres sea el quehacer de la humanidad. Un mundo en el que respetemos nuestro hermoso entorno. Creo que el planeta Tierra, dijo mi hijo en un artículo, se hizo tan bella la naturaleza para ver si los humanos la respetamos. ¿Será que la reconocemos y la respetamos por su belleza? No solamente porque pueden convertirse en dinero. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es nuestra opción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nidia. Ahora, para profundizar y debatir sobre los retos que nos planteó la experta, vamos a iniciar un panel para debatir el rol que tenemos las periodistas, los periodistas y los medios de comunicación en lo de comunicar con igualdad. Modera este panel Natalie González, periodista, magíster en Ciencias Sociales, diplomada en Género y Políticas Públicas, editora de la sección Género del medio de comunicación online, página 19. Por favor, Natalie, ¿dónde estás? Ahí. También llamamos a las periodistas, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí, vamos. Vale, démosle. Paula Escobar y Carolina Muñoz, por favor, al escenario para debatir sobre lo planteado por ti. Bueno, aquí vienen nuestras panelistas. Muy buenos días. Vamos a ir rapidito en honor al tiempo que ha pasado muy rápidamente. Vamos a presentar a Carolina Muñoz, periodista magíster en estudios de la diferencia sexual de DODA, Centro de Investigación de Mujeres de la Universidad de Barcelona, y máster en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad de París 8. Actualmente es profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde realiza los cursos de lenguaje, escrito y redacción, reporteo y escritura periodística, y electivos sobre derechos humanos y periodismo desde una mirada feminista. Y
Paula Escobar Chavarría, periodista magíster en literatura comparada, columnista de opinión de La Tercera, conductora y panelista de CNN Chile, fundadora y directora ejecutiva de la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales y profesora titular de la Facultad de Comunicaciones de esta universidad. Ha publicado 10 libros de no ficción, 4 en coautoría, entre ellos Un Mundo Alerta del 2022, con sus entrevistas a grandes intelectuales. Obviamente este es un resumen del resumen del resumen de las trayectorias de nuestras panelistas. Vamos a comenzar con Paula de inmediato. Paula, preguntarte por los datos que nos han entregado, ¿cierto? Hicieron uso de la palabra al inicio de este seminario. Pareciera que incluso con estos datos, si los miramos así en frío, podríamos situar a los medios de comunicación tradicionales como dentro de los sectores más duros para avanzar en materia de equidad de género y de igualdad. ¿Por qué pareciera que los medios no se hacen parte de cambios sociales, ¿cierto?, de avance en igualdad de género que vemos sí, en la sociedad? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, muchas gracias a Amper World y al Círculo de Periodistas que nos acoge hoy día y a unas mujeres por esta invitación y a mi distinguida colega Carmen que va a estar en el panel. Es muy interesante juntarnos a ver cómo va evolucionando este tema. Yo voy a tratar de no repetirme porque creo que ya se ha dicho mucha información y muchos números y voy a tratar de hacer un aporte tratando de entender qué está pasando y cómo mover la aguja. Yo creo que en primer lugar hay algo que pasa que no solo son los medios tradicionales, también los digitales. Y estamos viendo que en el mundo digital, que se supone que es lo nuevo, ¿no?, también hay mucha inequidad de género. O sea, no es solo una diferencia y una brecha en los medios tradicionales que se quedaron atrás, sino también en los digitales y nuevos. ¿Y para qué hablar de la hostilidad que hay en las redes sociales? En Twitter, por ejemplo, es una red que está completamente estudiada, es completamente misógina y completamente violenta hacia las mujeres en posiciones de poder o las periodistas. Entonces, no es digamos aquí lo tradicional versus lo nuevo, es todo, ¿no? Y incluso los nuevos, incluso la inteligencia artificial, que es como lo último, ¿no?, también tiene sesgos de género. O sea, entonces yo disputaría la primera idea de que es lo antiguo versus lo de hoy, porque lo de hoy incluso está siendo incluso peor, ¿no?, porque es más desregulado, no hay códigos de conducta, no hay manera de llevarlo a los tribunales de justicia, ¿no?, o de denunciar al gremio, sino que esto pasa completamente impune. Lo segundo es que claramente lo que hemos visto, y los números coinciden, es una segregación dentro de los medios, una segregación tanto en la representación de género, o en una representación que tiende hacia aquello en que las mujeres no tenemos agencia, sino que somos víctimas, y hacia que una sobrerepresentación de los hombres como expertos. El estudio del CNTV que nombraba la ministra muestra un 80% de fuentes expertas siendo masculinas, ¿no? Entonces hay una segregación en cuanto a la entidad en que se participa como experto o como víctima, y también en los temas. Hicimos una encuesta en la cátedra Compartir el año pasado en que la gente percibe claramente que en deporte, ciencia y economía hay menos voces femeninas que masculinas. Esa segregación también es a nivel de la producción del contenido. Muchas menos mujeres dirigiendo medios que hombres, ¿no? Y también segregación temática, cubriendo temas supuestamente femeninos o feminizados o estereotipadamente considerados femeninos y no masculinos, como son economía, ciencia y deporte, que también se repite la misma segregación temática. Y respecto de los cargos importantes o los cargos de primera línea en los medios, un estudio de Reuters que salió la semana pasada, un estudio en 174 países, mostraba un 24% de mujeres dirigiendo medios. O sea, 1 de 4. Es como también el estudio de las mujeres, 1 de 4 siendo fuentes expertas, ¿no? Eso es como un escenario que yo creo que caracteriza bien dónde estamos ahora. Avanzamos, pero hasta cierto punto ya el ritmo de avance se ha identificado. ¿Y por qué? Porque yo creo que, y eso es algo que estoy preparando y estoy reflexionando mucho en un libro que estoy escribiendo que se llama El techo de papel. Se habla del techo de cristal, el techo de cemento, pero aquí hay un techo de papel que es el problema medial en sí mismo. ¿Por qué las mujeres no son expertas o no aparecen como fuente experta? ¿O por qué las mujeres no están en posiciones de primera línea del debate público? ¿Por qué hay menos académicas que son entrevistadas? ¿Por qué hay menos mujeres en posiciones de liderazgo? Y con esto voy a terminar para darle paso a mi colega y dejo la idea puesta acá.
En primer lugar, porque las invitan menos a ese rol, eso es cierto, ¿no? Hay una idea de que, como decía ella, las fuentes caseras, que son hombres que hablan de todo, desde física nuclear, inteligencia artificial, sistema político, cambio climático, hablan de todo y no tienen ningún problema y con dos ideas se dan vueltas y salen siempre bien. Versus que es verdad que una mujer va a necesitar sentir que entiende el tema, que lo domina y que no va a exponerse a hacerlo mal. Eso también es cierto. También es cierto que existe el síndrome del impostor, lógico, porque finalmente las mujeres en lo público nos sentimos siempre como un poquito allegadas, ¿no? Como que no es el lugar donde nos educan que pertenecemos, sino que nos educan como que pertenecemos al mundo de lo privado. Estamos como de visita o como de allegada, un poquito pisando huevo. En cualquier minuto nos expulsan. Pero yo diría que el tercer factor que quiero poner sobre la mesa hoy día es que también hay no solo el síndrome del impostor, hay un realismo en el sentido de que las mujeres en la esfera pública son juzgadas por una vara muy distinta a los hombres, y eso es verdad. Entonces no es solo un miedo irracional, ¿no? O decir, oye, que tengamos que trabajar con las mujeres y su autoestima. Siempre es bueno hacerlo, pero hay algo que es real, porque cuando una mujer en el espacio de lo público se expone en la primera línea, va a recibir de vuelta mucha más hostilidad que un hombre. Va a recibir esa hostilidad, aun cuando no se equivoque en ninguna cifra, por el hecho de tener una opinión, por el hecho de ser asertiva, por el hecho de plantear un punto de vista claro. Entonces, hay mujeres que, ¿qué pasa frente a eso, no? Se van a exponer, van a ser más atacadas. Entonces, hay dos cosas que pasan. Uno es tratar de mantenerse en un segundo plano, como que haya un hombre en la primera línea y estar de atrás más protegida. Sabemos lo que pasa con eso, ¿no? Que los roles siguen siendo masculinos, siguen estando en la primera línea. Y también pasa que empiezan a aguar un poco su discurso, ¿no? Como decir, si bien es cierto, no es menos cierto, por lo cual también el impacto de lo que van a decir se diluye, ¿no? Porque una persona que, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Mira, bueno, en realidad hay gente que opina de esto, en realidad hay gente que, ya, pero ¿cuál es tu opinión? No. Eso es un problema, ¿no? Hace mucho menos eficiente la comunicación y la posibilidad de tener una voz que se articule en el espacio de lo público. Y también pasa, y yo creo que por eso es un tema que hay que mirarlo como en su profundidad, que cuando una mujer se equivoca, que este es otro caso, en el primero no estoy hablando de alguien que se equivoque, alguien que se equivoca, ¿ya? Va a ser mucho más penalizada. ¿Y por qué va a ser más penalizada? Porque se va a poner en cuestión no solamente el error puntual que puede haber cometido, sino toda su trayectoria anterior. Es como que va a estar puesta en una hoguera, ¿no? Una hoguera, las redes sociales, por supuesto que son en primer lugar, y después hay un clima de opinión pública hacia una crítica completa a toda su trayectoria entera, ¿no? Hacia su figura personal, hacia cómo es como persona, hacia su carácter. En algo que yo llamaría, o tiendo a llamar como una especie de disciplinamiento, ¿no? Como ya que te atreviste a salir a lo público, ya que te atreviste a desafiar esto, entonces cuando te equivocas vas a volver no a foja cero, sino a menos cero, vas a quedar en el subterráneo número 3. Y eso desincentiva, por supuesto, a muchas mujeres a ir al espacio público corriendo todos estos riesgos, ¿no? Que son completamente injustos. Y voy a poner un ejemplo que creo que todas las personas chilenas conocemos bien, que fue lo que pasó en el último Festival de Viña con la humorista Javiera Contador, que hizo una rutina que probablemente no fue la mejor, y ella me dijo, bueno, a lo mejor me equivoqué con los chistes que elegí, pero ¿qué pasó con esa pifiadera? ¿Qué pasó con ese goce medio sádico de que hay una mujer que está ahogándose en el escenario, tratando de que la escuchen? Y después ver gente en redes sociales, incluso después columnistas hombres diciendo como un poco felices de que hubiera pasado eso, ¿no? Y de que hubiera habido esa pifiadera tan violenta. Entonces yo me pregunto por qué a una persona que está en el escenario, que se equivoca en una rutina, pero que es una rutina que está contando chistes, no se está equivocando respecto a una guerra, no está matando gente, viene de esas ganas un poco sádicas de decirle toda tu carrera de humorista ya no vale nada, ¿no? Y entonces la reacción de ella, que fue muy genuina y muy terrible de ver, que estaba completamente choqueada, y le dicen, ¿qué lecciones sacas de esto? Y ella, como me acabo de bajar a un escenario que me han pifiado 20.000 personas, ¿qué lección voy a sacar? Estoy completamente consternada, ¿no? Pero ¿qué lección sacó ella? ¿O qué lección sacamos? Que en realidad hay que tener más cuidado antes de subirse a un escenario y desplegarse de esa manera, ¿no? Que mejor ir de atrasito, que hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace, porque se activan ciertas cosas que yo creo que están relacionadas
con sesgos de género, con estereotipos de género, en que se vuelca una fuerza muy violenta y hostil hacia esa mujer. Menos mal que ella, entiendo que ha seguido saliendo a los escenarios más chicos, más protegidos, pero yo creo que eso es como algo que hay que tomar en cuenta. O sea, no solo el síndrome del impostor, no solo es que no la llamen, también hay una cosa interna que no está conectada con cosas irreales, sino con cosas muy reales que hay que combatir. Gracias. Carolina, en torno a la temática. Gracias. Cuando conversamos de estos temas de comunicación con igualdad con colegas, especialmente varones, nos dicen en general que, bueno, nosotros no vimos esto, yo no me enfrenté a estas temáticas en las escuelas de periodismo, en las facultades de comunicaciones, nunca nos hablaron de esto, de la importancia del enfoque de género en las comunicaciones, en las coberturas, qué sé yo. ¿Qué se está haciendo ahora y cómo podemos avanzar en estos temas? En conversarlos y en introducirlos, ¿cierto?, en las escuelas de periodismo, en las facultades de comunicaciones, como decía Elia, ¿cierto?, en sus palabras, cómo adecuar currículums ante esta necesidad. Antes, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Quisiera hacer una reflexión a partir de lo que dijo Paula, ¿no? Todo sería muy distinto si desde niñas y niños, desde la sala cuna y el jardín infantil, le enseñáramos a los niños y a las niñas que son iguales. Si esa niña aprende que tiene los mismos derechos y las mismas posibilidades que los niños, a lo mejor no se enfrentaría con tanto miedo al mundo. Y yo creo que uno de los temas centrales, de ahí voy a tu pregunta, es la educación. ¿Cómo estamos educando? ¿Cómo se educan los niños y niñas? ¿Cómo se educan madres y padres para criar a esos niños y niñas? ¿Cómo educan los medios de comunicación a los niños y niñas, a las madres y padres, con los estereotipos que transmiten? ¿Qué ven los niños y las niñas en la televisión, en las películas, en los monos animados? ¿Cómo están aprendiendo de que unos dominan el mundo y salen a conquistarlo y otras se quedan en la casa preparando la comida, como hacía la pobre Vilma en Los Picapiedra, cuando al final era ella siempre la que tenía la razón, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que llevamos mucho tiempo hablando de educación y género, de cómo cambiar los currículums, sí, de las escuelas de periodismo, sí, de las escuelas de publicidad, sí, de las facultades de comunicación, sí, pero cambiemos el currículum de la enseñanza básica. Cambiemos la formación de las educadoras y educadores de párvulos. Por ejemplo, un ejemplo, estudiantes que hicieron su memoria haciendo observación en jardines infantiles de Santiago, hicieron un reportaje sobre eso. ¿Y qué se encontraron? Con un niñito que le pegaba a una niñita. Y la respuesta de las educadoras de párvulos era: no te preocupes, quien te quiere te aporrea. Lo hace por llamar la atención, lo hace por cariño. ¿Qué están enseñando esas educadoras? Que el amor es violento, que el amor es a golpes y que el amor lo pueden mostrar los hombres de esa manera. Y las niñas están aprendiendo que tienen que aguantar. Entonces, yo creo que ese es un punto central al que no le metemos cabeza y que, por ejemplo, hoy día, y lo dijo la ministra, y no puedo dejarlo pasar porque el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena sacó una declaración muy concreta frente al tema de que se haya acudido al Tribunal Constitucional para echar abajo una ley contra la violencia hacia las mujeres porque limitaría la libertad de educación de los padres. Porque se habla de educación no sexista. ¿En qué cabeza puede caber que estar contra el sexismo es limitar la libertad de educación de los padres? ¿Diríamos lo mismo si en ese texto dijera educación no racista? ¿Alguien se atrevería a levantarse contra, ¿no es cierto?, el racismo y decir, no, esto limita mi educación o mi libertad como madre o padre para elegir un colegio? Pero sí frente al sexismo. ¿Por qué las mujeres somos siempre perseguidas? Y voy a tu pregunta, ¿cómo enseñamos periodismo con una realidad medial
como la que han planteado desde los distintos estudios, lo que decía Paula, lo que nos compartían del monitoreo mundial de medios, cuando las estudiantes y los estudiantes se enfrentan a esas realidades cuando hacen sus prácticas. Cuando las estudiantes que se forman con un pensamiento feminista y aprenden a cubrir informaciones con una perspectiva positiva de las mujeres, no pueden proponer temas en la pauta. Cuando se le dice a las estudiantes que el aborto no es un tema que interese ser cubierto en un reportaje. Entonces es muy complejo cuando la maquinaria del periodismo parte desde una perspectiva patriarcal. El periodismo, y somos muchas las periodistas, muchísimas, la mitad de las escuelas de periodismo somos mujeres, la mitad de las docentes somos mujeres. Pero fíjense que seguimos pensando que el periodismo lo hace el periodista y no la periodista, y pensamos además para el lector y no las lectoras. Y pensamos que el sentido de la noticia es lo que a el lector le interesa, y resulta que el sentido de la noticia es lo que a las lectoras, les lectores y los lectores les puede interesar, porque tenemos que llegarle a la diversidad. No podemos seguir pensando en un público único, sino que tenemos que pensar en qué es noticia para una humanidad tan compleja. Y esa es una tarea muy difícil de hacer. Paula, tomando lo que Carolina nos acaba de señalar, ¿qué posibilidades hay o cómo podríamos desde prácticas periodísticas, criterios editoriales, ¿cierto?, apoyar esta transformación, este cambio cultural que en el fondo es lo que buscamos y a lo que apelamos? Y ahí, dos en una, aprovechar de preguntar tu opinión sobre la figura de las editoras de género, que parece ser una figura importante en algunos países que se instaló y ha logrado dar avances, ¿cierto?, al interior de los medios en comunicación para la igualdad, pero pareciera ser que en Chile no ingresó esta figura. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, son estos temas. Yo creo que comparto plenamente que lo que ha pasado con la educación, o sea, con la ley integral de violencia contra las mujeres, ¿no?, que haya terminado después de 7 años de tramitación de 3 gobiernos, Bachelet, Piñera, Boric, aprobado con amplios votos transversales, haya terminado en el Tribunal Constitucional porque dice que tiene que haber una educación no sexista, yo creo que refleja un problema muy grande en el que estamos ahora. Algo dije al principio, uno piensa que esta historia, o ver las brechas de género en los medios de comunicación, que es lo que nos interesa a nosotros hablar hoy día, es como lineal, ¿no? Vamos mejorando, si hoy día son 1 de 4 fuentes, esperaríamos que sean 2 de 4 y algún día ojalá que no haya este problema, esperaremos ver más directoras de medios, esperaremos que la representación en todos los ámbitos sea más igualitaria, pero resulta que estamos viviendo un momento de retroceso, estamos viviendo un momento de backlash en todo el mundo, porque es parte de la agenda de los partidos o los movimientos de ultraderecha de ir contra el feminismo, los feminismos y la igualdad de género, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el cambio climático, etcétera, ¿no? O sea, temas que uno pensaría, pero ¿cómo si el cambio climático ya lo estamos, o sea, ya es la catástrofe, ya estamos viviendo, pero sin embargo todavía hay negacionistas climáticos, hay un discurso contra eso, así como un discurso contra las Naciones Unidas y su Agenda 2030, que la leí entera para escribir una columna, no encontré en ninguna parte algo que tuviera que ver con enseñarle a los niños algún tipo de conducta dañina para ellos, ¿no? Un acuerdo que firmaron todos los países de Naciones Unidas, y sin embargo es una agenda contra la Agenda 2030. Y pasa lo mismo con el feminismo o los feminismos, ¿ya? Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque esto que estamos viendo ahora, porque algo que era consensuado a lo largo de los años, que avanzó con ministras del gobierno del presidente Piñera, ¿no?, que se comprometieron con esta ley integral de violencia contra las mujeres, que la apoyen, que la apoyaron, terminamos ahora con 50 diputadas y diputados mandándolo al Tribunal Constitucional. Estamos en un clima muy complicado, en que yo creo que tenemos que tratar de explicar y de que no deje de ser de sentido común lo que nosotros estamos planteando, ¿ya?
no estamos pidiendo acá ventajas para las periodistas, ventajas para las mujeres en los medios, estamos pidiendo que sea igualitario, que sea justo, ¿ya? No hay ninguna razón a igual educación, igual esfuerzo, igual talento, que las mujeres ganen menos, tengan segregación de cargos, no lleguen a ciertos cargos, no sean entrevistadas las científicas igual que los científicos, etc. No hay ninguna razón para ello, y es malo para la sociedad que sea así, ¿ya? Pero esa es como una disputa hoy día, decir, oye, no, las feministas están transformando esto en algo que daña a nuestros niños, es una ideología que pervierta a nuestros hijos, el derecho de los padres. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿realmente sería constitucional entonces que los padres y los colegios puedan enseñar a los niños que los hombres son superiores a las mujeres? O sea, ¿eso es lo que queremos proteger? Eso sería, nuestra Constitución dice que todas las personas nacen iguales en libertades y derechos. Eso contravendría que alguien dijera eso, ¿no? Entonces, entonces dicen, no, es que la palabra no sexista está cargada. Bueno, el lenguaje está cargado porque estamos en medio de estas batallas, ¿no? No por nada mi ley, dentro de todos los problemas que tiene, en un país que tiene severa crisis económica, inflación, conflictos por todas partes, en Rosario y narco, lo que hace, aparte de una crisis política, no tiene mayoría en el Congreso, decide prohibir el lenguaje inclusivo. Pero dice, pero a ver, ¿en qué parte de la lista de prioridades de mi ley está cómo se habla? Si se dice ministras y ministros, ellas y ellos, o si volvemos al plural masculino universal. Bueno, porque es parte de su agenda. Entonces, lo que yo recojo y trato de hacer en mis columnas, en mis intervenciones en televisión, es tratar de explicar esto de una manera que la gente lo entienda claramente y que no caigamos en estas como zonas minadas, ¿no? Es decir, ¿te quiere que en el colegio le enseñen a su hija y a su hijo que las personas nacen iguales en libertad y dignidad y derecho? ¿O no? Que hay unas personas que se llaman niñas que tienen menos derechos, que tienen menos capacidad, que no debieran estudiar lo que ellas quisieran, que no debieran ganar lo mismo. Todo el mundo diría, por supuesto. Entonces, ¿por qué está en contra de la educación no sexista? Que busque la definición en la RAE. Sexismo quiere decir discriminar a alguien en razón de su sexo o de su género. O sea, entonces, contestando tu pregunta, yo creo que hay que tratar de encontrar narrativas que no nos quiten el sentido común que se ha alcanzado en materia de derechos de hombres y de igualdad de hombres y mujeres por parte de grupos que lo están tratando de disputar, justamente tomándose de cualquier cosa que pueda parecer amenazante frente a la familia y exacerbarlo, distorsionarlo, de modo de ponerlo como, esto es lo que quieren lograr, como que lavarle el cerebro a los niños. Pensemos que esto es tan grave que Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que ha hecho también una cruzada contra lo que él considera que han sido, la sensibilidad woke, que no vamos a entrar ahí, digamos, de largo debate, pero ha prohibido libros como los de la Isabel Allende. O sea, apelando están tratando de lavarle el cerebro a nuestros hijos, metiéndole ideología sobre el género y sobre la raza. Entonces dice, yo como autoridad reclamo ese derecho, no se puede, saca libros que hablan sobre la igualdad de las diversidades sexuales, saca libros de Isabel Allende. Entonces, creo que tenemos que tratar de hablar en un lenguaje que todos entiendan, todos y todas, y de que no parezca que se está, o sea, tratar de no caer en el campo minado de estos liderazgos que están tratando de usarlo para correr la vara 3 pueblos más atrás. Y entonces que en vez de que estemos luchando por nuevos derechos, nuevas igualdades, la verdad es que estamos defendiendo lo que pensábamos que ya está defendido en Chile. Y para terminar, tan claro es esto, que hace 3 meses en Chile tuvimos que ir a votar por un proyecto constitucional que ponía en riesgo el aborto en 3 causales. Es decir, el derecho de las mujeres a abortar en caso de que son violadas y quedan embarazadas. O sea, eso lo tuvimos que defender hace 3 meses en Chile. Entonces, creo que hay que entender esto y ser bien estratégico en comunicar esto con claridad, ¿ya? Y comunicar esto de una manera en que las personas se sientan incluidas en esto. ¿Estamos todos de acuerdo que los hombres y las mujeres son iguales, que las niñas y los niños tienen igualdad de derechos, igualdad de deberes, igualdad de dignidad? Sí, bueno, entonces tenemos que estar todos de acuerdo que una educación no sexista es la base para construir esa sociedad y que los estereotipos de género que después explican todas las otras brechas y las violencias y las diferencias de sueldo, etcétera, y las diferencias en cómo son representadas en los medios, provienen de una educación sexista.
Eso. Bueno, sumaré ahí también que la ley integral que está en el Tribunal Constitucional también define y se hace cargo de la violencia simbólica también, ¿no? Entonces también organizaciones de periodistas, el Colegio de Periodistas, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, empujamos mucho para que estuviera, ¿cierto? Ahí también la violencia simbólica, para que se defina como se define en esta ley, y para que también queden claro que necesitan, ¿cierto?, el Estado hacerse cargo de prevenir la violencia simbólica en los medios, y bueno, tenemos esta ley en el Tribunal Constitucional. Carolina, tocaste el tema de la violencia contra las mujeres, que es un gran tema en los medios. Hablar de comunicar con la igualdad tiene que ir de la mano con hablar y debatir sobre la calidad del periodismo que estamos haciendo también, ¿no? Y es desolador el panorama cuando vemos ciertas coberturas, ¿cierto?, en algunos medios de comunicación sobre violencia de género, violencia contra las mujeres, violencias contra las disidencias. Tu mirada sobre este tema y cómo podemos avanzar, como también lo decía, ¿cierto?, en otras narrativas también. Y, por supuesto, en abandonar vicios que vemos en las coberturas de violencia, como el morbo, la frontalización, etcétera, etcétera. Sí, es muy importante que la ética periodística, y es la única manera en que la entendemos, se fundamente en el respeto a los derechos humanos. O sea, no podemos pasar una clase de ética solo con la legislación chilena, ¿no es cierto?, y explicar las distintas instancias a las que hay que acudir, etc., si no nos basamos en el respeto a los derechos humanos. Y entonces, con una ética que se instala desde ahí, hay que enseñar desde la primera clase, del primer semestre, en que se forman las futuras y futuros periodistas, el análisis crítico de los medios de comunicación, el poder que tienen los discursos que entregan los medios, especialmente en esas instancias menos reguladas como son los espacios de entretención, los matinales, por ejemplo, que se han convertido en el foco real, por lo menos en el consumo en Chile, de la atención de los públicos. Los matinales tienen más peso que tienen los noticiarios en la noche, ¿no? La gente ve los matinales, escucha los matinales, y en esos espacios desregulados, entre comillas, porque se supone que son de conversación, es donde se dan los mayores espacios de violencia de distinto tipo. Violencia contra las mujeres, violencia de género, falta de tratamiento ético, morbo, etc., ¿no? Todo por vender en estos espacios que tienen muy buena avisaje, ¿no? Que es donde se concentra la torta publicitaria en estos momentos. Entonces, hay un aprendizaje desde la ética, pero también, por lo menos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, tenemos una serie de electivos y de cursos formativos, tanto en especializada, ¿no es cierto?, aprender a reportear con perspectiva de género, aprender a reportear desde la mirada de la inclusión, aprender a reportear con una mirada inclusiva hacia las diversidades sexogenéricas, pero también a las personas con discapacidad, a las personas mayores, aprender de los derechos de la infancia, porque, tal como decíamos, no hablamos solo para el público hombre, sino que también le hablamos a la diversidad de personas que constituyen nuestra sociedad. Y aprender a reportear, por ejemplo, sobre los derechos de la infancia es sacarnos toda una construcción mental de qué es ser niño o niña y dónde se instalan y cuál es su espacio de decisión. Aprender a mirar a los adultos, a las personas mayores, como personas con derechos y no nuevos niños a los que tienen que tratar con diminutivo, tomarlos de la mano y llevarlos como maleta de un lado para otro. Aprender a respetar a las personas con discapacidad y tratarlas, ¿no es cierto?, como corresponde. Entonces, ahí hay un cambio que se hace en la formación, que se hace, por ejemplo, en la elección de imágenes para los simbólicos. Pero, insisto, las escuelas de publicidad, hasta donde yo he visto, en sus mallas no incluyen temas de género ni de diversidades. Entonces, la publicidad, que es un mensaje súper potente,
El marketing digital sigue usando imágenes estereotipadas. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos que los algoritmos no sean sexistas, por ejemplo? Entonces, ahí hay una construcción que primero nos falta debatir y segundo, es muy importante que las universidades y las escuelas reflexionen sobre esto y el rol que tienen en la formación profesional. No puede ser esto solo voluntad de algunas profesoras, y en esto hay que reconocer que el Mayo Feminista de 2018 nos permitió a las profesoras feministas salir del closet en que nos tenía la academia y empezar una revolución en la formación profesional con exigencias muy concretas, la revisión de mallas curriculares y también revisión de las bibliografías que se enseñaban en clases en las distintas áreas. Y hoy día tenemos efectivamente modelos educativos que incluyen una formación no sexista, no solo de igualdad en la sala, sino que sobre todo en los currículos, y lo más difícil, proyectarse cómo se ejerce o cómo se hace ciencia o cómo se piensa desde las mujeres o desde las diversidades. Yo creo que hacia allá tenemos que avanzar. Bueno, vamos a ir cerrando, pero les quiero dejar planteada una última pregunta y que ahí ustedes nos puedan también aprovechar y dar el cierre, porque es imposible también hablar de la igualdad en los medios de comunicación sin hacer una reflexión acerca de cómo estamos haciendo periodismo las mujeres periodistas, cómo estamos trabajando, ¿cierto? En qué condiciones, si estamos en redacciones libres de violencia, libres de abuso sexual, libres de discriminación, y hay de violencia en línea, ¿cierto? Que se habló también acá por parte de quienes estuvieron antes que nosotras conversando, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer en torno a esta realidad que nos muestran los estudios, que es que hay mujeres periodistas, ¿cierto? Las que son defensoras de derechos humanos, defensoras de los territorios, defensoras ambientales, las mujeres en política, como también se mencionó, que están viviendo una violencia que en línea es bien descarnada y además es anónima, ¿cierto? La mayoría de las veces, pero que también trasciende el espacio digital. Si tenemos que avanzar en materia legislativa, por ejemplo, por eso. Y también junto con ello pedirles ahí un cierre, una reflexión final. Yo voy a ser bien breve, yo tengo que ir a grabar mi programa, así que este es un tema que uno se podría extender mucho rato, pero voy a tratar de ser muy breve en razón del tiempo. Solo quería agregar que creo que las alumnas y alumnos que por lo menos tenemos en la cátedra Mujeres y Medios UDP, que son las clases que hago de estereotipos de género, son muy interesados en el tema. O sea, no solo lo entienden, sino que es parte de su vida. O sea, traen ejemplos. Realmente es algo que los motiva mucho a hacer estos cursos para mí, porque veo ahí como unas ganas de hacer cambios, ¿no? En una generación que es distinta, es mucho más igualitaria en sí. Entonces, yo veo también ahí que hay una diferencia. También, por otro lado, tenemos diplomados para colegas que ya están, digamos, en los medios hace mucho tiempo, y esos colegas también, rápidamente, o sea, no es algo tan difícil de entender, es como cambiar el prisma de donde se ve, de manera de hacer una cobertura que, como yo les digo siempre, no se trata aquí de obtener ventajas para un grupo sobre otro o de invertir quién ahora es visible y quién es invisible, o quién es estereotipado ahora, entonces ahora estereotipemos a los hombres. No, es hacer buen periodismo, porque un buen periodismo, un periodismo de excelencia, no puede ser uno que no le dé igualdad de cobertura a las distintas personas que componen la sociedad. O sea, no podría hacerlo, ¿no? Y yo creo que el tema de cómo están las mujeres trabajando en los medios hoy día tiene muchas realidades, porque no hay un tipo de realidad. Evidentemente el hecho de que haya segregaciones temáticas o de cargo es una realidad que importa. Ahora, no siempre el hecho de que una mujer llegue a dirigir un medio significa que va a haber perspectiva de género, que se va a preocupar de cómo están trabajando las demás. O sea, no necesariamente, pero es importante que pase, y creo que es importante que esas mujeres entiendan que tienen una responsabilidad también con todas las demás. Yo veo dos ámbitos. O sea, ese es un ámbito, ¿no? Que lleguen mujeres a cargos importantes, que no haya segregación temática, que esas personas, hombres y mujeres, se preocupen de este tema.
En ese sentido, los editorías de género me parecen interesantes en la medida que no se queda como esto compartimentalizado en un cajón, como en una sección, y el resto igual, sino que la idea es tener una cobertura general o dar una idea general. Ahora, debiera ser algo transitorio hasta que realmente esto se asume como parte del proyecto general de un medio de comunicación, ¿no? Que no es una persona que está como Pepe Grillo ahí diciendo, oye, te equivocaste acá o acá, sino que se transforma en un trabajo colectivo que además va evolucionando. Y yo agregaría a las mujeres en los medios. Hay una encuesta que hizo la Universidad de los Andes con la AMPE, que era interesante porque decía que, bueno, primero que no llegaban a ciertos cargos, segundo que no veían que hubiera interés en cubrir los temas de género. O sea, creo que le ponían de 1 a 7 un 4, a los medios un 3,5. Como que les daba lata, así como, tema de género, que lata. Y como, o sea, son temas muy políticos, son temas muy importantes. Las elecciones hoy día están muy determinadas por las mujeres, por el voto de las mujeres, ¿no? Y yo creo que agregaría a eso, diferencias salariales que persisten, o sea, persisten en todos los trabajos, se calcula una brecha entre 20 y un 30%, yo creo que en periodismo hay una brecha que no se mide porque no están homologados los cargos. Entonces, como sabemos que para las mujeres negociar sueldo, negociar plata, es algo que, digamos, apela inmediatamente a sesgos culturales en que esa mujer se ve como ambiciosa, como haciendo algo inadecuado, tendemos a negociar menos eso y negociar más los tiempos y la flexibilidad. Y ahí van quedándose brechas, tanto por los cargos como por esta dificultad de negociar plata. Yo creo que es muy importante, o sea, la igualdad de pago es la base, o sea, no se puede aceptar que una mujer le pague menos por ser mujer, o sea, y eso es algo que está muy normalizado todavía en nuestra sociedad. Y lo segundo yo creo que es poner el tema del cuidado o de lo que pasa cuando una mujer tiene hijos versus lo que pasa cuando un hombre tiene. O sea, esto es para las personas que tienen hijos. Hay mujeres que no tienen hijos, hombres que no tienen hijos, ahí realmente las diferencias en la carrera no son tan grandes. Pero cuando una mujer tiene hijos y un hombre tiene hijos, ella es la que va a pagar le van a pagar menos, le van a empezar a hacer como un descuento preventivo, digamos, de que todas las horas que va a faltar va a no poder avanzar en su carrera, incluso a veces va a enfrentar hostilidades terribles al interior del lugar de trabajo, ¿no? Por esto. Y luego está esta idea de que no va a poder ser tan buena periodista porque tiene que cuidar niños o cuidar a personas. Entonces, como no, pero es que ella no puede porque siempre está cuidando a alguien. O sea, como que fuera una cosa que hay que ir como escondiendo y no una realidad. Voy a contarles 2 cortas anécdotas que me han pasado a mí. Una vez yo dirigí una revista cuando era muy joven y había que sacar una foto y yo no tenía con quién dejar a mi hijo que tenía 2 años en ese tiempo y entonces lo metí debajo de la mesa porque yo tenía que estar como apoyando en una mesa y en un punto le apareció así, es la foto más linda del mundo porque sale así como asomándose y era como tan divertido porque esa es como la realidad, uno tratando de parecer como muy como empoderada y por debajo el niño como, oye, yo también existo, yo también estoy acá, no diciéndomelo a mí porque estaba muerto de risa, como a la sociedad, oye, nosotros tenemos que esconder debajo de la mesa a estos niños, como que es nuestro problema, ¿no? Y la sociedad se está quedando sin recambio poblacional y tenemos que tener hijos, pero tenemos que esconderlos debajo de la mesa. Y lo segundo es, todavía hay mujeres, y esto me pasó a mí cuando era joven y sigue pasando a las mujeres, y es una cuestión que a mí me angustia muchísimo, que son penalizadas por tener hijos. O sea, le dicen a su empleador que están embarazados, le empiezan a tratar mal, obviamente no de la manera mal como antes. A mí una jefatura me retó cuando le dije que estaba embarazada, me retó literalmente, que cómo se me ocurría hacer eso, porque cómo iba a dejar el trabajo botado. Hoy día eso sería ilegal. Pero de otras maneras les hacen saber su hostilidad, como en el fondo este tremendo problema para la organización, este cacho, como se dice acá. Y esa cuestión todavía pasa en las salas de redacción, que son lugares muy dinámicos, donde hay muchas tensiones, donde hay que salir corriendo. Entonces está esta cosa de otro problema más de este sujeto llamado mujer que me trae este problema a mí. Y yo creo que eso es muy complicado y me da mucha pena que todavía vea mujeres jóvenes que están empezando su vida, en este caso que quieren tener a su hijo, que se sienten que al final están como cogotadas por todas partes, y yo creo que eso tiene que estar también en el centro de lo que nosotros tenemos que reclamar para la profesión periodística. Sí, reconociendo todo lo que describe Paula, a mí me gustaría apuntar a algo que me parece muy positivo en todo este tiempo y es la gran cantidad de periodistas feministas que existen, cómo el pensamiento feminista
los pensamientos feministas en sus distintas vertientes han ido permeando un espacio que parecía muy cerrado, ¿no? Cuando las primeras feministas, periodistas feministas comenzaron en Chile a difundir investigaciones, estudios y traían desde fuera, porque esto fue en dictadura, y traían desde fuera sus trabajos y nos enseñaron a las siguientes generaciones cómo podíamos pensar otro periodismo. Cuando algunas pioneras, y aquí te saludo con mucho cariño, María Elena, enseñaban, ¿no es cierto?, cómo eran las coberturas, cómo se podía ver televisión de otra manera, cómo podíamos articularnos como sujetas, ¿no es cierto?, y todo eso porque era dictadura, pero porque estábamos luchando por una democracia y creíamos en democracia en el país y en la casa. Nos costaba tanto a las periodistas todavía permear este espacio, y hoy día hay redes de periodistas feministas, hay estudiantes feministas en las escuelas de periodismo y en las escuelas de comunicación, hay trabajo que se hace con las redes comunitarias, hay capacitación con los sindicatos de trabajadores de los medios de comunicación. Entonces estamos avanzando hacia otro lugar. Las redes comunitarias, las radios comunitarias en Chile tienen un fuerte acento feminista, porque también se entroncan con una tradición que es de la comunicación popular, que nació de las mujeres en América Latina. Entonces, aquí tenemos una historia, una trayectoria, un pasado que ahora está viendo la luz, y yo creo que vamos a seguir avanzando. Entonces, tenemos todos estos problemas, pero tenemos algo que antes no teníamos. Tenemos una red, somos muchas y estamos enseñando. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a devolver el aplauso. Muchas gracias, Paula, Carolina, tremendas panelistas por acompañarnos en este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias, Paula, Carolina, qué importante y valiosas reflexiones. Yo creo que ahora nosotras queremos comentar sobre lo que escuchamos esta mañana, por eso les invitamos al segundo piso a tomarse un cafecito, a comer algo y eso, a seguir debatiendo sobre comunicación en igualdad. Muchas gracias.